¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Un gusto volver a saludarles. Vamos a trabajar la sesión número 6 del módulo 4. Ahora nos toca comisión de delitos en el ejercicio público. Como vimos en la sesión anterior, hay cosas que no podemos tolerar, ya no podemos tolerar porque nos van a acabar afectando muchísimo. Y en ese caso, en la sesión anterior hablamos de la corrupción. Hoy nos toca hablar de los delitos que se pueden cometer en el ejercicio público y que vuelvo a lo mismo. El hecho de que los esté cometiendo otra persona no significa que no me vayan a afectar a mí. Claro que nos va a afectar como sociedad, como trabajadores, como personas. Nos van a afectar los actos, los delitos que cometan quienes están a cargo, quienes son nuestros compañeros, quienes tienen una responsabilidad que no están cumpliendo o que están haciendo cosas indebidas y de las que nosotros nos estamos dando a veces cuenta y que estamos también ayudando al no denunciar estas actividades. Ustedes cumplan con su función de denunciar, de estar al pendiente de que no se cometa ningún acto ilícito dentro de sus unidades de trabajo y pues permitan que la autoridad haga lo suyo. Y si la autoridad no hace lo suyo, pues es una tristeza y es una pena, pero eso no es ningún motivo para entrarle nosotros también a las cosas, ¿no? Como lo veíamos en el caso de la corrupción. Como veo que todo mundo es corrupto y como veo que a todo mundo beneficia, pues yo también le voy a entrar. No hagamos eso porque al final de cuentas nos estamos haciendo muchísimo más daño que cualquier otro beneficio que podamos adquirir. Y peor tantito, le estamos haciendo daño a los que vienen detrás de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los niños que van a adquirir, que van a quedarse con nuestro país, con las instituciones, con lo que nosotros les dejemos, pues. Y no se vale que ellos que no tienen nada que ver y que no han hecho nada todavía, les estemos dejando un país totalmente arruinado por nuestra propia indiferencia, a veces por nuestra malicia de pensar solo en nosotros mismos. Eso es verdaderamente triste, lamentable, que no pensemos en los que vienen detrás. Bueno, pues me voy a permitir leer la introducción. Dice: todos los días nos enfrentamos a los delitos, escuchamos noticias del crimen organizado, de actos de corrupción, violaciones y tantas más que no vale la pena detenerse a listarlas porque son miles. Cuando hablamos de delitos cometidos por personal de salud, tanto operativo como administrativo, nos llama la atención y nos preguntamos qué le llevó a delinquir. En un sentido estricto, estas acciones son cometidas por personas conscientes, pero no necesariamente malas y no necesariamente cognoscentes, por lo que tal vez el delito sea consecuencia de la ignorancia. En esta sesión analizaremos las causas del delito y posteriormente nos remitiremos a la ley, propiamente al Código Penal. La importancia de este estudio radica en que está en nuestras manos, decíamos, denunciar, pero más importante, evitar la comisión del delito. Lo primero que nos tenemos que preguntar cuando hablamos de delitos, cuando hablamos de corrupción y de otro tipo de prácticas reprobables, es, fíjense bien, ustedes entran a trabajar, llegan a, vamos a pensar que cuando empezaron sus labores de trabajo, son personas evidentemente preparadas, personas que terminaron sus estudios, que han llevado una vida honesta, que tienen sus documentos, que prueban que tienen conocimiento, que tienen experiencia, que tuvieron entereza para terminar sus estudios. Consiguieron un trabajo y este trabajo es legal, es un trabajo institucional o en una empresa privada legalmente establecida, lo que nos convierte en personas productivas, personas que nos ganamos el sustento yendo de nuestra casa al trabajo, consumiendo las cosas que tenemos que consumir dentro del marco de la ley, haciendo lo mejor para nuestra sociedad, o sea, nuestro trabajo, limpia y honestamente. En este trabajo entonces conocemos a nuestros compañeros y nos empezamos a llevar bien con ellos.
Todos los días vamos a pensar que todos los días llegan ustedes al checador de su unidad de atención a la salud y el responsable, la persona que está en el checador, nos saluda. Hola, ¿cómo está? Buenos días, buenos días, buenos días. Y poco a poco vamos estableciendo plática con esa persona, vamos platicando. Es que hoy se me hizo tarde el camión y así poco a poco, ¿no? En cualquier momento esa persona nos dice, oiga, no sea mala, tráigame o consígame por favor una gasa, un estudio, un medicamento, y es que lo necesito para tal o y. Y nosotros, dado que tenemos cierta relación de compañerismo, a veces de amistad con ese compañero del checador, pues vamos a nuestro servicio, sustraemos ese material y se lo entregamos. La pregunta a la que quiero llegar es, ¿cómo pasé de ser una persona honesta, trabajadora, preparada, interesada, a ser un ladrón? ¿Cómo pasé a robar algo que claramente no me pertenece? ¿Cómo pasé a quitarle a un paciente algo que es para su beneficio, para dárselo a otra persona y esa persona no trabajó por ello, no lo compró, simplemente me hablaba? Entonces, esta pregunta siempre nos la hemos de hacer antes de hacer cualquier cosa indebida. Yo, siendo la persona que soy, presumiendo de mi honestidad, de mi preparación, de mis modales, de mi educación, de mis principios, reconociendo en mis padres a gente honesta, a mis familiares, acabé o estoy cometiendo un delito. ¿Verdad que es inconcebible cuando lo vemos de esa manera? Esto no me convierte necesariamente en una mala persona. Quizá no soy una mala persona, pero sí una persona que no está tomando conciencia, que no está siendo consciente, que no está siendo honesta consigo misma, que está renunciando a su educación en beneficio de un tercero que al final de cuentas me está haciendo cometer un delito. Y esto pues definitivamente ya no suena tan bonito. Lo mismo sucede en los casos de corrupción, lo mismo sucede en los casos de que una persona permite o hace favores o regala cosas a cambio de otras cosas u otros favores u otros beneficios. Entonces, pregúntense antes de cualquier otra cosa. Observen a la gente y digan cómo pasó de ser un niño, de estudiar, de ir a la escuela, de vivir con sus papás, a asaltar. ¿Qué pasó? ¿En qué cambió? Y esa pues es el análisis del delito. Eso es lo que nos hemos de preguntar primero. ¿Qué le pasó a esa persona que la orilló a cometer ese delito? ¿En qué acabó y cómo acabó de esa manera? Es un estudio sumamente interesante. En el artículo de la sesión vamos a revisar las teorías, tres teorías que nos van a dar una idea más o menos estructurada de qué es lo que sucede, pero lo más importante, y es el objetivo secundario de esta sesión, lo más importante es que nosotros hagamos conciencia, que ustedes hagan conciencia, reflexionemos sobre cuánto, qué me podría llevar a mí mismo a cometer un delito. ¿Cómo podría yo convertirme sin necesidad, sin educación, sin nada, en un ladrón, en un negligente, en una persona corrupta? ¿Qué pasó conmigo y cómo llegué a esa parte? Entonces, esto es de lo que se trata. Se trata de evitar en todo momento, de que nosotros podamos evitar tanto a nuestra familia como a nuestros compañeros, a nuestros allegados, la comisión de los delitos. No se trata solo de reprobar, de ver con mala cara y de denunciar. Eso es importante, denunciar, pero no todo termina ahí. Se trata de evitarlo como sociedad, se trata de educar mejor a nuestros jóvenes, se trata de brindar nuestros servicios
de manera muy diligente, poniendo todo de nuestra parte para que la gente no se vea en la necesidad de cometer actos de corrupción o de cometer un delito. Es bien difícil y socialmente, bueno, no gratis. Tenemos un país en donde desafortunadamente, muy desafortunadamente, vivimos en una actualidad plagada de delitos por todos lados. Todos los días oye uno las noticias y de verdad parecen cuentos de terror y luego deprime la cantidad de actos que se generan y nos preguntamos qué pasó con nuestro país, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Muy bien, voy a leer los delitos más frecuentes que se cometen en el servicio público y de los cuales tenemos que estar al pendiente. Dice el Código Penal Federal. Son ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, pago y recibo indebido de remuneraciones a los servidores públicos. Es muy importante aclarar que todo esto lo van ustedes a ver desglosado en el artículo de la sesión, por lo que este es muy especialmente importante que lo lean y lo escuchen con mucha atención, porque ahí va a estar descrito en qué consiste cada uno de estos delitos, cuáles son obviamente las penas para cada uno de ellos y lo más importante, nos ayuda a ser conscientes de que tal vez dijimos al principio y lo repetimos, tal vez no seamos malas personas, tal vez estemos cometiendo algún delito sin siquiera saber que lo estamos cometiendo. Ese caso de la gasa, del compañero del checador, yo en mi idea solo le estoy haciendo un favor a un compañerito del trabajo. Esa es mi motivación. Yo en mi pensamiento, pues no hice nada malo, simplemente ayudé a mi compañero de trabajo, lo que, fíjense bien, a mí me convierte en una buena persona, en un buen compañero. Yo puedo decirle a mis otros compañeros, es que yo soy buena gente, soy buen compañero y soy solidario. Y ellos me van a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué lo dices? Y yo les voy a decir, pues porque ayudé a mi compañero. Si regresamos un poquito a la cinta, yo podría decirles, fíjate que soy una persona, pues ignorante, eh, influenciable y manipulable. ¿Por qué? Porque acabé robando, pese a toda mi educación, acabé robando el material de mi servicio, me lo robé conscientemente para írselo a entregar a una persona que no pagó por ello. O sea, quien robó fui yo y el beneficiario de mi robo fue otra persona que además me mandó a robar. Es que tú le estabas haciendo un favor. Híjole, aquí sí me disculpo si ofendo a alguien. Es que no te está pidiendo un favor, te está pidiendo que cometas un delito a su nombre. Y eso es más serio de lo que parece. Te está obligando, incitando al robo, a que tú cometas un delito. ¿Qué pasa o qué pasaría si me atrapan robando? ¿Qué pasa si llega en ese momento una persona de la Auditoría Superior de la Federación? ¿Qué pasa si llega alguien de la Secretaría de la Función Pública? ¿Qué pasa si llega un agente de la policía y me ve sustrayendo la cosa, vamos a pensar en un medicamento? Entonces me va a detener y cuando yo esté delante de un juez, cuando esté en mi debido proceso, van a decir, ¿usted qué hacía? Y yo voy a decir, pues estaba haciéndole un favor a alguien. Híjole, perdóneme, estaba usted robando. ¿Sabía que estaba robando? Sí. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué robó? Pues es que me dijo, híjole, pues ¿qué cree? Que a quien le dijo no le va a pasar nada. A quien le mandó a robar, no, ni siquiera lo vamos a encontrar, ni siquiera lo vamos a entrevistar.
el problema lo tiene usted porque usted fue quien cometió el delito. De ese tamaño es, ¿eh? Entonces, esto les decía yo, hay que leerlo perfectamente bien y además hay que leer todo el código, ¿eh? Esta parte nada más está diseñada, bueno, esta sesión está diseñada específicamente en lo que nos compete. Pero hay que leer todo el código, hay que leerle, así como leemos cuentos a nuestros hijos, hay que leerles las leyes, hay que leerles el código civil y el código penal. Decir, hijo, hija, esto es delito, esto es algo que nunca tienes que hacer, porque la ley lo prohíbe. No tienes que andar haciéndole favores a tus compañeritos, ni a tus amigos, ni a tus vecinos. Favores, primero entérate de qué es lo que te están pidiendo, primero entérate de qué es lo que vas a arriesgar tú por andar haciendo esos favores. Continuamos. Intimidación, también bien frecuente, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y discriminación. Esos son los delitos que vienen en el Código Penal y que corresponden a los servidores públicos. Hay que revisar cada uno para saber pues preguntarnos, oye, ¿no estaré yo cometiendo alguno de estos sin siquiera saberlo? Pues, ojalá no. Y por otro lado, para denunciar cuando sea necesario, que es nuestro deber y es nuestra responsabilidad denunciar cuando seamos testigos de una de estas conductas. No importa que se trate de mi compañero que me cae súper bien, pero pues está cometiendo un delito y pues mi trabajo es denunciarlo si es que quiero que este país tenga un mejor futuro y quiero que mis hijos vivan en un mejor país. Muy bien, conclusión. Una vez que hemos revisado el Código Penal, bien vale la pena reflexionar acerca de las circunstancias que llevan a algunas personas a cometer delitos. Las teorías hablan de personas que han crecido en situaciones de pobreza, insalubres, en violencia y hasta de personas que tienen características genéticas que los llevan al crimen, pero ¿cómo se concibe de gente preparada, con estudios, con familia, con trabajo? Esa es nuestra cuestión y nosotros estamos en ese perfil, así es que pues a leer esta sesión y estudiarla muy críticamente. Pues yo espero que este video sea de utilidad, les agradezco mucho la atención.